Bueno, en primer lugar, en nombre del Departamento de Informática de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, nos gustaría agradecer enormemente la iniciativa y la posibilidad de compartir conocimiento y experiencias, tanto con la gente dentro del ámbito parlamentario como con gente fuera del ámbito parlamentario, que es algo que algunas veces nos cuesta un poco. Creemos que es una buena oportunidad, desde nuestro punto de vista activo, de poder mostrar lo que nosotros tenemos y de seguro de un punto de vista pasivo también, en el cual vamos a tener la dicha de poder visualizar contenido que han sido presentados por terceras personas o terceros parlamentos, más bien. En líneas generales, y atendiendo un poco al tiempo de la presentación, la hemos dividido en dos grandes etapas. Una primera enfocada principalmente en los conceptos de transformación digital en el aspecto legislativo y más que nada en la experiencia chilena de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, en los cuales repasaremos en un principio grandes lineamientos, cuál es el estado del arte, es decir, las iniciativas en las que nos encontramos trabajando y cómo hemos trabajado, especialmente durante el último año, que ha sido bastante especial, los desafíos y la estrategia futuros que tenemos nosotros principalmente como departamento, y una segunda etapa que tiene que ver con una breve reseña o comentario respecto a lo que ha sido el Hub Hispano, que al igual que esta iniciativa es una rama dentro del CIP que nos ha permitido a los países de habla hispana de Latinoamérica compartir ampliamente experiencias, objetivos comunes y todas esas cosas. Ya comenzando un poquito, y a modo de contextualizar al auditor, el Departamento de Informática de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile está compuesto aproximadamente por 30 personas. Somos un departamento relativamente pequeño, donde nos dividimos en tres grandes áreas. Una primera área que tiene que ver con los sistemas de información, una segunda área de redes y la tercera que es soporte y capacitación. En líneas generales, y al igual que todo espacio o componente organizacional, imagino, fijamos un plan de acción relativamente, un plan estratégico que contempla lo típico, misión, visión y los objetivos específicos que nos ayudan igualmente a ir focalizando los esfuerzos. Obviamente en la situación actual y el año pasado más particularmente, todos estos objetivos han debido cambiar y hemos debido focalizarnos en lo que tiene que ver con la urgencia propiamente tal. A modo de seguir contextualizando, dentro de nuestra organización, y aquí en función de los tres grandes cuadritos que se pueden ver, somos una organización que, como somos legislativos, nuestro objetivo principal es la producción o la elaboración de leyes. En consecuencia de eso, a pesar de tener procesos legislativos y administrativos bastante complejos, en el sentido de una gran cantidad de actores, gran cantidad de decisiones y que se toman hartos tiempos, son relativamente estables. Os lo podríamos contextualizar como algo flexiblemente estable. Existe una flexibilidad, pero esa flexibilidad es conocida por todos y eso hace que todo esto que tiene que ver con la innovación, la transformación, la implementación tenga una característica, un componente bien particular. En segundo lugar, la Cámara es parte del ambiente legislativo y en consecuencia la cultura organizacional es bastante marcada, es relativamente rígida, pero se puede caracterizar, y así ha sido visto y demostrado durante el último tiempo, con una vocación de servicio tanto de todos los actores que participan, en la cual nos ha permitido llevar a cabo o implementar, incluso sacar adelante iniciativas que tal vez en otro lado serían un poco más complicadas. Finalmente, y dicho lo anterior, en el contexto de la transformación digital propiamente tal, los principales objetivos se asocian en primer lugar obviamente a la eficiencia y a la transparencia que nosotros podemos ofrecer. Es decir, y todo esto converge en un foco claro sobre la experiencia de usuario o sobre los que podrían ser considerados como clientes, que en verdad el concepto usuario propiamente tal a veces se nos queda chico, porque en nuestro caso tenemos un concepto un poco más amplio, en el que están los parlamentarios, están los colegisladores, el Senado, el presidente de la República, las personas que exigen transparencia, nuestros propios trabajadores de la Cámara de Diputados, y etcétera. Ya aterrizando un poco más en lo que tiene que ver la transformación digital en el Parlamento propiamente tal, nosotros podemos visualizar 4 conceptos claves que
existen y están ya, por así decirlo, consensuados en la mayoría de los marcos teóricos, que tienen que ver con, en primer lugar, las herramientas que están disponibles. En este caso, nosotros principalmente tenemos herramientas de hardware y nuestra infraestructura del hemiciclo, los computadores, red de internet, etcétera, y herramientas de software, donde los principales desafíos son qué elementos vamos a desarrollar y bajo qué prioridad nos vamos a guiar. En segundo lugar, importante es también la valoración que nos dan los usuarios, que en este caso, como ya les mencioné, son parlamentarios, trabajadores, organizaciones externas, y no olvidarse nunca de la ciudadanía, que es bastante importante, la cultura organizacional que nos rige, en nuestro caso, en todos los niveles de la pirámide organizacional, en los niveles más altos, definiendo la estrategia y la priorización de objetivos, y en los niveles ya más bajos, a veces analizando, cambiando costumbres y capacitando a la gente, por supuesto. Y un último eje tiene que ver con la estrategia, donde la estrategia y qué hacer, en qué momento, hacia qué dirigirnos es bastante importante. En el último tiempo ya la evolución del concepto de la transformación digital, o más bien de la percepción que nosotros tenemos dentro del Parlamento como de este concepto, tiene que ver que antes era principalmente un facilitador, y ha evolucionado de ser un facilitador, un automatizador, a algo ya un poco más completo, a ser un colaborador en el cual ya se está exigiendo, tanto los parlamentarios, la ciudadanía y todas las fuerzas nos están exigiendo a nosotros como departamento, realizar herramientas de alta complejidad, que potencien las capacidades de las personas y al mismo tiempo que teniendo una visión integrada, porque si antes generábamos una herramienta para solucionar un problema bien puntual, ahora necesitamos generar un conjunto de herramientas que acompañen a todas estas personas en los distintos procesos. Resulta obvio que para llegar a ese cambio el ambiente ha sido uno de los grandes, de los principales promotores. Y además nosotros, para responder a eso, y en el contexto de pandemia, como Departamento de Informática y como Cámara de Diputados, diputadas y diputados en general, se han marcado 4 ejes como claves dentro del entorno operacional de todos estos sistemas en la pandemia. En primer lugar, el entorno legal, es decir, hay veces en las que un sistema de información o una iniciativa tecnológica no puede ser desarrollada por sí misma, sino que requiere una colaboración reglamentaria detrás, que ha sido muy, en nuestro caso, en la experiencia de Chile, ha sido bastante, nos han dado un espaldarazo en ese sentido, porque se ha hecho todo bien rápido y hemos permitido sesionar a distancia, votar a distancia, presentar documentos que sean válidos, etcétera. Una segunda que tiene que ver con la infraestructura que se necesita. Evidentemente, y aquí todos los parlamentos van a coincidir en que la infraestructura es bastante importante y es lo primero que uno tiene que a veces empezar a analizar. El punto clave para nosotros también es las aplicaciones. Aquí parto diciendo que todas las aplicaciones de software que nosotros utilizamos en la Cámara de Diputadas y Diputados son desarrolladas de manera interna, es decir, nosotros tenemos que desarrollar todas las aplicaciones desde, no sé, colaboración de labores administrativas, el control de la puerta, hasta la distinta votación que se lleva a cabo en el hemiciclo de la sala. Y finalmente, uno de los ejes también que tiene que ver con la capacitación, porque nos hemos dado cuenta que, sobre todo en esta situación en la que los usuarios se vieron afectados a un gran cambio, en el que debimos capacitar y debimos generar por así decirlo, unas políticas y un seguimiento mucho más potente. Ahora bien, aterrizando un poco ya a lo que nos gusta a nosotros, los ingenieros, un poco más ya concreto, voy a presentarles 5 espacios que nos parecieron bastante importantes de mostrar y en los que se pueden sacar ciertas conclusiones, además de ver actualmente cuál es y cuál ha sido con el tiempo el foco que nos va guiando. Como ya les mencioné, nosotros como departamento desarrollamos todas las aplicaciones de software y en consecuencia acá vamos a ver cinco grandes iniciativas que si nosotros nos preguntamos, como así en términos simples, ¿qué promueve que estos espacios sean desarrollados? ¿Por qué se hace eso? La respuesta es relativamente sencilla y es que se debe a factores principalmente cotidianos como, no sé, la aparición de nuevas tecnologías de la información, la aparición constante de nuevas tecnologías, un ambiente variante y dentro de ese ambiente
existen fuerzas ciudadanas que están constantemente exigiendo una mayor transparencia y mayor eficiencia, y eso a la larga repercute que nos llega de alguna manera una exigencia extra a nosotros. Y además la obsolescencia, entre comillas, acelerada o exponencial de todo lo que tiene que ver con las herramientas, sistemas de información, infraestructura y además de los procesos que necesita estar constantemente mejorando. En virtud del tiempo solo vamos a presentar 5. Esas 5 son, en primer lugar, una metodología de gestión digital sobre la guía de despacho, un conjunto de sistemas integrados de firma electrónica, la plataforma de gestión del presupuesto de la Nación para el presente año, que fue utilizada el año pasado por los parlamentarios, la oficina virtual que permite gestionar documentos a distancia y finalmente mencionarles como una pincelada de todo lo que ha sido el desarrollo de las sesiones y de las votaciones remotas dentro de la Cámara. Estos espacios los elegimos por distintas razones. En primer lugar, es que nos permiten ver iniciativas que contemplan tanto el desarrollo de software como implementar ciertas herramientas físicas también. En segundo lugar, las consideramos que son bastante contemporáneas y ad hoc al contexto actual en el que nos encontramos, y al mismo tiempo, en todos los casos, han exigido distintas, lo que hablábamos antes lo que le hablaba antes de el espaldarazo administrativo, reglamentario que existe en todas estas iniciativas. Es necesario tener ese sustento. Y finalmente, tiene que ver con que vamos a poder pasar por estas 5 iniciativas que van de distintos niveles de complejidad y al mismo tiempo se van interconectando, esperamos dándole un sentido a la presentación también. En primer lugar, y probablemente esta es la iniciativa más simple de la que conversaremos, pero al mismo tiempo es bastante interesante visualizar el aprendizaje o el foco que nosotros teníamos en este tiempo. El tiempo de desarrollo de esto fue inmediatamente antes de la pandemia, 4 o 5 meses antes de que todo esto empezara, y podemos también a partir de ello visualizar qué era lo que aspirábamos en ese tiempo y de qué manera eso nos ayudó a ir creciendo e ir viendo ahora. Esta aplicación es sencilla, es una modernización sobre la metodología de la entrega de la guía de despacho, para lo cual utilizamos un proceso que está requete probado por las personas que entregan correo, entregan encomiendas, etcétera, en el cual en un principio se entregaba el bien desde nuestra bodega. En nuestra bodega se entregan distintos bienes hacia los parlamentarios, hacia las unidades, etcétera, en la medida en la que lo soliciten. Se iba a entregar y se hacía una constancia de esta guía en papel, la que tenía que después ser pasada tanto a la potencial jefatura de la persona que recibió, a la bodega y al mismo tiempo a la dirección de finanzas. Lo que implementamos en este espacio, y se puede ver ya en el diagrama que estamos mostrando acá, es un sistema que contempla la firma o el estampado de la rúbrica a través de un tablet, incluyendo además la validación a través de la validación de la identidad de la persona a través de la credencial obligatoria en el uso de la cámara. Y a partir de ello logramos que se estampara la rúbrica y repartir esta guía de manera inmediata y digital. Es una iniciativa bastante sencilla, pero en ese tiempo ya, bastantes meses atrás, el objetivo principal era reducir la huella de carbono, era reducir la cantidad de papel, y que al mismo tiempo se tradujo en una minimización de los errores en el tipeo, permitir ciertas flexibilidades, porque pasa que a veces una persona pide algo, pero cuando llega el producto dice, esto no era lo que quería, o quiero 2 o 3, y esto, el hecho de hacerlo en un tablet y de que no estar impreso, permitía cierta flexibilidad, en el sentido de que se podía cambiar en la medida en la que tuviese las autorizaciones pertinentes y todo eso. En segundo lugar, queríamos presentarle ya una iniciativa que tiene bastante que ver con lo anterior, pero que ya va evolucionando un poco más. Entrando ya en el espacio del contexto de pandemia, se encuentra este sistema que es un sistema de firma y de rúbrica electrónica. Vino a hacer frente a la necesidad de generar y de firmar documentos que sean válidos legalmente, o bien que sean válidos para nosotros administrativamente, dentro de un contexto que es el que estamos viviendo actualmente, que tiene que ver con la restricción de la movilidad de las personas. Pero a partir de eso nosotros también buscamos y vimos la oportunidad de entregar un valor agregado
a los usuarios. En líneas generales, y según el diagrama que está a la mano derecha arriba, el sistema o el proceso más bien se divide en tres grandes etapas. En primer lugar, un usuario en un sistema de origen, que lo vamos a categorizar como una caja negra, está en el cotidiano desarrollo de su proceso, y ese proceso requiere que un documento sea firmado por alguien. Esto se va a un espacio centralizado, que tiene que ver con el sistema de firmas que desarrollamos propiamente tal, que contempla la tecnología de firma electrónica avanzada también, y al mismo tiempo podemos estampar la rúbrica del usuario en el lugar que él estime conveniente del documento. Una vez que firma, y acá viene el valor agregado que pudimos generar, hay un motor de respuesta que se va alimentando a través de decisiones administrativas y que, dependiendo del sistema de origen, del proceso, de las características de la firma, va realizando y gatillando automáticamente la respuesta en el sentido de notificaciones, de integraciones con otros sistemas o cosas de ese estilo. Interesante destacar que además hemos podido eliminar ciertas brechas o tiempos de gestión, hace formato en doc como en PDF, se da la facilidad al firmante de que pueda tener por así decirlo, un repositorio de rúbricas propias, y finalmente a través de esto podemos relacionar e integrar a los distintos sistemas a través de este motor de respuesta que está generando automáticamente una buena cantidad de respuestas en la medida en la que los procesos se vayan centralizando en este sistema de firmas. Este sistema nos hace, en primer lugar, automatizar una labor sencilla, pero al mismo tiempo nos hace visualizar esta labor sencilla como parte de un proceso completo, y en consecuencia está marcando la exigencia a lo que ya habíamos conversado, de que ahora se exige que un sistema de información o un espacio de utilización digital sea completamente, o sea, más robusto y sea más integrado. Es decir, acompaña a los usuarios durante todo este proceso. Siguiendo con otra iniciativa, y esta es una de las iniciativas ya destacadas durante el contexto de pandemia, la oficina virtual responde a la restricción del desplazamiento también que fue impuesta por las autoridades, y permite a los distintos parlamentarios y a la secretaría de la corporación, incluso a las distintas bancadas, que son agrupaciones de parlamentarios dentro del Parlamento chileno, gestionar los distintos tipos de documentos. Podemos gestionar alrededor de 25 distintos tipos de documentos, dentro de los cuales se destacan mociones, proyectos de acuerdo y resolución, permisos de inasistencia, acusaciones constitucionales, etc. Es importante visualizar esto en función también como del diagrama, del esquema que podemos ver arriba a la mano derecha, donde existen como origen, son dos los posibles orígenes. Puede ser o bien un parlamentario o bien un coordinador de la bancada, que también se da eso en nuestro país, donde se van presentando las distintas comunicaciones, y estas mismas tienen que entrar en una etapa de adherencia, que la voy a explicar ahora en unos segundos, y una vez que se envía la recepción por parte de las distintas secretarías, de las partes de los componentes de la Secretaría Legislativa de la Cámara, actúan aprobando o rechazando en función de que ellos lo estimen necesario. Importante que una vez que se aprueba, y acá nuevamente entramos en el mismo concepto que habíamos hablado antes, una vez que se aprueba no basta con aprobar y tener un papel que tenga un timbre que diga aprobado, necesitamos obviamente integrarlo en los distintos sistemas, ir a mostrarlo en nuestra página web, a veces incorporarlo en las minutas de votaciones, etcétera. Es todo un proceso que va detrás, que es bastante complejo, pero que los sistemas están pudiendo ayudarnos a responder hoy día. Si nosotros vemos el diagrama que está a la derecha en el espacio inferior, el proceso se basa de tres etapas. Una primera, o sea, en verdad son de 4 o 5 etapas, pero una primera etapa que tiene que ver con la recepción, en la cual el parlamentario indica que él quiere ingresar una comunicación a través de una cantidad limitada de comunicaciones, que ayuda también a reducir los errores por formato. Vale decir, en la medida en la que, por ejemplo, un parlamentario quiere solicitar, no sé, un reemplazo en una comisión, se le listan las comisiones a las cuales pertenece y se le listan los días futuros y las personas que lo pueden eventualmente reemplazar, si es que se puede.
Entonces todo esto se enmarca en un marco que va reduciendo los errores y va colaborando a la labor también parlamentaria. Algunos de estos documentos requieren la adherencia de distintos parlamentarios, y aquí está una de las principales razones de ser de la oficina virtual, y es que si antes un proyecto de ley era firmado y pasaba por la oficina de 20, de 30 parlamentarios, con la limitación del desplazamiento, eso ya se ve un poquito más difícil, y en consecuencia debimos emular ese proceso de manera digital, donde viene la posibilidad al momento de la recepción al parlamentario en que diga de los posibles otros parlamentarios, otras diputadas y diputados que hayan sido invitados a adherir a ese mismo proyecto de ley u otra iniciativa. Una vez que él considere que está listo para ser enviado, es enviado, y eso se considera como presentado a la oficina de parte, en la oficina de parte de la Cámara, donde dependiendo del tipo de documento, depende de qué estructura y de qué manera es el tratamiento que se le va a dar. En líneas generales, las respuestas posibles por parte de la administración son dos: o admitir o bien declararlo como inadmisible, pero existe un tercer camino que lo fuimos detectando, que tiene que ver con objetar para que existan posibles correcciones. Siguiendo ya con la oficina virtual, y basado en las características de funcionamiento que esto nos está permitiendo, ha sido una herramienta que es relativamente de funcionamiento ágil, que es sencilla y que es eficiente. En consecuencia, nosotros podríamos pensar que este espacio en el que los diputados van generando sus comunicaciones, y el documento, por ejemplo, es generado automáticamente a través de texto etiquetado, también generamos documentos en PDF, es absolutamente proyectable en el tiempo. Desde un punto de vista ya un poco más crítico, en general, y basado en las características de funcionamiento relativamente ágil, de la sencillez y de la eficiencia que ha promovido el espacio de oficina virtual, es que es un espacio que es altamente proyectable durante el tiempo, independiente de las condiciones en las que nos encontremos. Esto debido a que permite un ahorro ambiental bastante potente, y promueve una eficiencia mucho mayor, en el sentido de que se puede reducir a cierta manera el tiempo de gestión de algunos documentos, minimizando además los errores. Si es que nosotros visualizamos las gráficas que están a la derecha, la oficina virtual ha tenido por así decirlo, una recepción bastante buena, en el cual hemos podido, en primer lugar, mantener la cantidad de comunicaciones que se ingresan, es decir, la cantidad por así decirlo, de iniciativas que se recepcionan, e incluso en los últimos meses del año anterior hemos incrementado esa cantidad, teniendo en un promedio una cantidad de entre 500 y 1000 comunicaciones mensuales. Ha sido transversal en las distintas bancadas de la Cámara, y además ha permitido que una cada vez menor cantidad de documentos tengan errores de presentación en el formato. Continuando con esto, y acá ya empalmando en algo que tiene un poco que ver con la oficina virtual, para la gestión del presupuesto de la Nación existía esta misma restricciones, y nosotros como departamento tuvimos que desarrollar, y en conjunto también con la Secretaría Legislativa de la Cámara, tuvimos que desarrollar e implementar las distintas metodologías que nos permitieran apoyar de esa gestión. Al mismo tiempo, siempre basado en que existían ciertas restricciones o estándares de salud. A modo de que puedan entender un poco, el presupuesto de la Nación es presentado por el presidente de la República en la Cámara de Diputados, se va a discutir en ciertas comisiones mixtas, después pasa a votación durante la Cámara, y acá viene una parte en la que es uno de los principales focos, en la que se recepcionan indicaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que los parlamentarios pueden hacer ciertas indicaciones sobre lo que está como proyecto de presupuesto, lo que se va a votar. Entonces, a partir de eso, nosotros generamos un sistema de, por así decirlo, de ingreso de indicaciones, que lo integramos al espacio que les presenté anteriormente de la oficina virtual, donde este sistema tenía, en lo concreto, es esta pantalla que está acá arriba a la derecha, en la cual el parlamentario generaba una nueva indicación, y como la indicación sobre este proyecto de presupuesto de la Nación tiene una estructura bien particular, nosotros permitíamos incluso acceder al texto directamente, es decir,
a nivel de artículo, capítulo, programa y subtítulo, el que el parlamentario quisiera, se le podía mostrar el texto. ¿Qué implicaba eso? Que íbamos a minimizar claramente la posibilidad de errores humanos en decir, estoy haciendo una indicación sobre este punto, pero en verdad quería hacerla sobre este otro punto. Acá teníamos el proyecto completo, incluyendo los textos, y le permitíamos al parlamentario ingresar la indicación. Además, permitimos que el Poder Ejecutivo ingresara sus indicaciones con ciertas matices y a ciertas maneras al presupuesto. Además de todo lo anterior, y entendiendo que esta parte contempla un proceso relativamente más grande también, desarrollamos distintos espacios. Un espacio de gestión de los abogados, en los cuales los abogados los abogados revisores de estas indicaciones al presupuesto revisan si esas indicaciones corresponden o no corresponde su admisibilidad en distintas etapas, se divide el trabajo. Además, creamos un espacio para abrir y cerrar el proceso de recepción de indicaciones, porque es dentro de un espacio de tiempo. Y en lo concreto, durante toda la discusión del presupuesto, por este espacio se presentaron alrededor, en menos de un día, se presentaron alrededor de 500 indicaciones, llevando al mínimo la cantidad de errores y además teniendo las indicaciones, generando las indicaciones nosotros como un archivo digital PDF que era igualmente válido. Siguiendo ya con otra iniciativa, ya para ir terminando con lo que tiene que ver con las iniciativas, quisiera darle una pequeña pincelada respecto a lo que tiene que ver con lo que hemos trabajado para lograr el desarrollo de las sesiones, tanto de comisión como sesiones de sala. Para los cuales se han desarrollado ya distintos espacios que en su conjunto nos han permitido continuar operando con normalidad. Algunos de los puntos importantes de esto es que este punto en particular requiere una adaptación fuerte en cada uno de los pilares que habíamos marcado antes, que era el pilar legal, la infraestructura, las aplicaciones de software y la capacitación del personal. Requiere fuerte trabajo en cada uno de ellos. En segundo lugar, se contempla ya distintos componentes. Contemplamos la sesión de sala, sesiones de comisiones, y por tanto contemplamos distintas plataformas. Una primera plataforma de videoconferencias que usamos la tecnología de la plataforma Zoom para garantizar el apoyo al debate. Un sistema de trabajo en sala adaptado, que es el que podemos ver a la izquierda abajo, y al mismo tiempo una plataforma de votación remota, porque la votación tiene que ser en tiempo real y remota. Esa era la exigencia a los que nos hemos visto enfrentados. Para ello, hemos debido instalar tanto en la sala como en los distintos espacios de comisiones herramientas de apoyo, herramientas que nos permitan llevar a cabo esto. Por ejemplo, en la sala se instalaron paneles o pantallas LED que permitiera visualizar a los parlamentarios que están conectados remotamente. Al mismo tiempo se crearon distintos separadores de los pupitres, se instalaron otras aplicaciones como la que podemos ver a la derecha abajo que nos permite reaccionar a ciertas excepciones que voy a mencionar en un momento. Y al mismo tiempo hemos debido tener ese tino de saber que todo lo que estamos desarrollando debe responder también a ciertas situaciones excepcionales. Y aquí quiero hacer el hincapié también, porque por ejemplo nosotros podemos haber diseñado un sistema bastante robusto y complejo y eficiente en lo que tiene que ver con la votación a distancia, pero si se produce una falla de alguno de los componentes, necesitamos responder y dar la posibilidad de registrar el voto en tiempo real, para lo cual el sistema se habilitó un espacio a la mesa del plenario en el cual ellos pudiesen registrar la votación, donde los parlamentarios van votando a voz alzada a través de su videoconferencia, y se puede llevar la votación en el momento que corresponda, que es uno de los componentes más importantes. Finalmente, ya con lo que ya vimos de las 5 iniciativas que les presenté, que es un grupo bastante acotado de todas las iniciativas que hemos desarrollado, ¿cuáles vienen siendo los desafíos a futuro que nosotros tenemos como Cámara de Diputadas y Diputados, más bien como Departamento de Informática? En primer lugar, son 2 grandes desafíos. En primer lugar, la integración completa de los sistemas, donde, tal como les comenté antes, el objetivo se
se centraba en realizar ciertas actualizaciones de los distintos espacios o procesos a modo de automatizar algo o mejorar algún punto bastante concreto de los sistemas de información. En la actualidad el objetivo nos apunta a visualizar todos estos espacios y todos estos software, esta infraestructura que estamos teniendo como un todo, y aprovechar las distintas características emergentes, sinérgicas de estas mismas, a través de la integración, donde ese es uno de los conceptos claves que estamos viendo. Para lograr este punto es bastante importante fortalecer también las labores de análisis previo que nos estamos dando en las primeras etapas de diseño de un sistema de información o de alguna iniciativa, donde es bastante importante tomarnos un respiro, visualizar lo que viene y al mismo tiempo visualizar todo el panorama y poder identificar también los factores en los que estamos siendo susceptibles. En ese sentido, el desarrollar algo con una visión de futuro es uno de los puntos más importantes. Y en segundo lugar, y esto es bastante general, tiene que ver con una organización. Necesitamos promover una organización que sea sólida y que pueda responder ante la incertidumbre ambiental. Esa es uno de los principales puntos, el poder generar una organización que tenga esas capacidades de reacción concordante en los tiempos actuales, es decir, que pueda realizar en poco tiempo adaptaciones relativamente grandes, y desde una perspectiva ya tecnológica eso nos impone la obligación de lo que había mencionado antes, realizar trabajo con visión de futuro y trabajo de una mayor calidad, trabajo documentado y todo eso. Y además, como un tercer punto que no está explícito en la presentación, tiene que ver el cambio que hemos visto sobre el proceso de innovación. El proceso de innovación ha sufrido bastante cambio y hoy por hoy estamos en una etapa en la que las iteraciones están siendo constantes iteraciones, está siendo bastante ágil toda estas dinámicas. Hemos evolucionado hacia una dinámica más ágil en lo que tiene que ver con innovación. Es bastante importante entender eso, y solo ese conjunto de factores son los que nos van a poder llevar de cumplir nuestro objetivo anteriormente, que era el ser un parlamento eficiente, y ahora al mismo tiempo añadirle dentro de la cola el ser también un parlamento que sea resiliente. Finalizando con esta presentación, quisiera hablar un poco de lo que hemos hecho y trabajado ya en los últimos meses en conjunto con el Hub Hispano. El Hub Hispano, que es del Centro de Innovación en el Parlamento, de la Unión Interparlamentaria, tiene como principal propósito el fortalecer y ofrecer un espacio regional de colaboración obviamente a un nivel tecnológico, a través del desarrollo constante de distintas iniciativas o proyectos que se llaman. En lo general, el Hub nos ha permitido aunar metas, nos ha permitido reutilizar esfuerzos, comprender o más bien gestionar el conocimiento de otras personas, visualizar problemáticas que son comunes, compartir nuestros avances y al mismo tiempo, por supuesto, desarrollar comunicaciones más directas de colaboración. Existe una gran cantidad de situaciones concretas en las que el Hub Hispano ha colaborado. Si lo visualizamos desde la perspectiva de la pandemia, se han detectado ciertos problemas o patrones que los parlamentos han presentado, patrones comunes que los parlamentos han presentado. En primer lugar, el personal es muy difícil que esté físicamente, ese es uno de los problemas comunes. Entonces, ahora bien, ¿cómo vamos a trabajar remotamente? Hemos actualizado redes privadas, hemos generado redes privadas, ¿qué ha hecho cada uno de los distintos parlamentos? ¿Cómo se ven las prácticas laborales sobre esto? En el sentido de que estamos funcionando mejor, estamos funcionando peor, tenemos que ir igualmente a trabajar físicamente o no. Ese es un problema en el que, en función de lo que hemos conversado en las instancias que hemos tenido en el Hub Hispano, ha sido algo recurrente igualmente, que necesitamos promover el desarrollo de sesiones plenarias, sesiones de comisión y el debate, la votación, bajo las condiciones de restricción de movilidad que existen, que en consecuencia cada uno podrá optar por distintas tecnologías, pero la problemática es la misma, y no quepa la menor duda de que
el tomar esa decisión, al menos en nuestro caso particular, fue influenciada en cierta manera a través de la colaboración. Además existe otro punto que tiene que ver con la seguridad informática, que es una problemática a la que todos nos hemos visto enfrentados, y la confianza que están teniendo los usuarios, o que le estamos dando a los usuarios respecto a esta nueva cantidad de servicios. El objetivo, al igual que dentro de los futuros dentro de los desafíos futuros que nosotros habíamos demarcado como corporación o como departamento de informática, tiene que ver con generar parlamentos resilientes. Nosotros, hace ya un tiempo, Chile se comprometió a poner en marcha este hub hispano, que buscaba articular estas instancias que ya les he mencionado, y donde en el último tiempo ha sido bastante enriquecedor, en función de que la pandemia, obviamente, ha podido acelerar de cierto modo el tránsito y la necesidad de realizar este tipo de experiencias. Y en consecuencia, la visión y la retrospectiva que hacemos nosotros es absolutamente positiva. Positiva en el sentido de que, por ejemplo, hemos podido ver ya hace algunas semanas las iniciativas que realizó Argentina en su parlamento, instaurando token de firma electrónica. Nosotros como Parlamento chileno también hemos presentado sistemáticamente nuestro trabajo, hemos podido tener acercamiento acerca de lo que hacen a veces en Paraguay, y además también hemos presentado distintos espacios, pequeñas, breves noticias, breves reseñas respecto a lo que se está haciendo en los distintos espacios.